Ciencia en farmacia. Origen de los medicamentos. Los primeros libros de medicina proceden de Egipto, donde se hicieron las primeras observaciones anatómicas como consecuencia de la práctica de la momificación. Hubo ya entonces medicación para cálculos renales, osteoporosis, arteriosclerosis y envenenamiento. En Egipto y Mesopotamia, la medicina llegó a su apogeo 1000 años antes que en Grecia. Sin lugar a dudas, los padres de los medicamentos fueron los antiguos griegos. Dedicaron todo su tiempo en saber y conseguir tratamientos, elogiando Homero a Helena, porque había conocido por medio de una egipcia la virtud calmante de algunas plantas, pero no fue hasta el siglo V cuando empezó a abordarse la enfermedad de la razón. Los primeros medicamentos sintéticos de la historia, el primer fármaco fue la acetofenidina, comercializada en 1885 como analgésico por el laboratorio de Bayer, bajo la marca Fenacetin, que es un paracetamol utilizado hoy como un analgésico que se derivó posteriormente de aquel compuesto. La evolución de los medicamentos modernos aparecieron a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, en que empezó a abrirse paso el concepto de medicina química 1546, publicado en Alemania la primera obra de medicina moderna, donde ya se ofrecía un extenso listado de drogas y productos medicinales. Allí podemos también hablar del desconocimiento de hechos esenciales en el desarrollo de la enfermedad y en la forma eficaz de contrarrestarlas, como son las bacterias, los microbios y los virus, causantes de una sinfín de patologías. Ahí hizo que los conocimientos de los recursos de la farmacopea occidental que los médicos recetaban hasta el siglo XVII se vendía en las boticas, que actualmente son farmacias, eh, un polvo, sí, en polvo, uno de los recursos de la farmacopea occidental que los médicos recetaban para curar problemas internos, porque pues no se conocía una medicina determinada como tal, solo se conocía su efecto, no su causa, tampoco se conocía bien el cuerpo humano. Los medicamentos no empezaron a ser específicos y eficaces hasta que la química llegó a su madurez en el siglo XIX. Luego una serie de acontecimientos causales y descubrimientos fruto de la experimentación y el análisis llevaron a las medicinas al lugar que hoy ocupan. Eh, en contexto general del regente de farmacia, el entorno de requisitos sobre un regente de farmacia llena muchos aspectos, estableciendo sobre su profesión ética y moral que junto con sus servicios farmacéuticos van estableciendo un número de actividades para su desempeño íntegro y profesional. Bueno, en el contexto administrativo, conocemos como la función del regente de farmacia en el ámbito laboral y profesional, lo define como un administrador en la forma de cómo saber planear, organizar y dirigir las diferentes actividades que le correspondan para así dar un buen resultado de su gestión administrativa. En contexto ético, podemos hablar que dentro del contexto ético del regente tenemos un sinnúmero de conceptos básicos para su profesión, como vigilar el bienestar de los demás, dedicar, respetar, proteger en derecho de confidencialidad hacia las demás personas y mantener siempre y desarrollar su conocimiento, prestando un buen servicio de acuerdo a las necesidades de la comunidad. También podemos hablar de la contexto asistencial. Allí esto podemos decir que el desarrollo de sus funciones en el campo laboral y profesional hay que apoyar al personal médico durante la dispensación y un buen uso de los medicamentos, controlando la entrega de forma directa de los fármacos y su respectivo requisito. Por último, puede hablar de que un regente de farmacia, ¿qué es? Es aquel universitario tecnólogo perteneciente al sistema de salud caracterizado por su sentido de ética profesional, con amplia formación en gestión logística farmacéutica y con un compromiso en la gestión de riesgos asociados al uso de productos farmacéuticos. También puedo hablarles del artículo 10, que es un grado de complejidad donde el servicio farmacéutico
Habla de que sería baja, mediana y alta complejidad de acuerdo con las actividades y procesos que desarrollen y el impacto epidemiológico de la atención. Muchas gracias.